A lo largo de la historia de la humanidad han existido muchas historias y coincidencias tan extrañas que supuestamente se le considera lo que conocemos muchos como maldiciones, a lo que lo más común es que se refiera a una desgracia que se considera castigo impuesto por una fuerza sobrenatural. Y bueno, muchas de ellas son bastante interesantes, y si quieres conocer alguna de las maldiciones más temidas del mundo, ponte cómodo y quédate a ver este video. Persona del futuro, comencemos. La muy conocida familia de los Kennedy, más precisamente la familia del presidente norteamericano, John F. Kennedy, cuenta con una supuesta maldición que le ha sucedido a miembros de dicha familia, ya que por ejemplo, se sabe muy bien que John F. Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Texas, y por el otro lado, su hermano Bobby también fue asesinado unos años después que John, luego de haber ganado las elecciones primarias de California del mismo año, después de que diera su discurso de victoria, muriendo al día siguiente, mientras que otra, Rosemary Kennedy, sufrió de una lobotomía en la que acabó muriendo, y por otro lado, Ted Kennedy fue el responsable de un accidente que mató incluso a su mujer, y otros 4 miembros de la familia murieron en accidentes aéreos. En pocos términos, hubo tantos incidentes parecidos que la gente comenzó a relacionarlos con una maldición, mejor conocida como la maldición de los Kennedy. ¿Tú qué piensas? En Rusia existió una familia muy poderosa que incluso llegó a ser nombrada como dinastía en su época, y estoy hablando de la familia de los Romanov, a la cual se le suman 280 muertes entre accidentes y enfermedades, las que son señaladas como efecto de una duradera maldición sobre esta dinastía rusa, y la que se cree que comenzó después de que Rasputín fuera desterrado del palacio por el zar Nicolás II en 1916, en el cual maldijo y prometió que no moriría hasta que todos los miembros de la familia inmediata de Nicolás estuvieran muertos. Luego de eso ocurrieron las 280 muertes de las que hablé anteriormente, de forma tan curiosa que se llegó a pensar que la maldición sin duda había caído sobre todos ellos. Esto, sea o no sea una maldición, sin duda es un caso bastante interesante que no todos conocen, ya que las coincidencias que existen entre los asesinatos de los miembros de la familia, los accidentes y las enfermedades que le ocurrieron a los demás tienen muchas coincidencias extrañas, que dejan todo el tema en suposiciones que se pueden generar una vez la historia es escuchada. ¿Tú qué crees que sea? ¿Crees que se trata de una maldición o simplemente más coincidencias? Una de las teorías más famosas sobre maldiciones que existen en el mundo es la del Club de los 27, o la maldición de los 27. Esta maldición consiste en que supuestamente una gran cantidad de artistas perdieron la vida a la edad de los 27 años. Entre la gran cantidad de artistas famosos del siglo XX que han muerto a esa edad, se encuentran artistas como Amy Winehouse, Kurt Cobain, Valentín Elizalde, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Robert Johnson, Jordan Cross, Jim Morrison, entre otros, ya que es una lista bastante larga. Y esto sin duda es una teoría muy interesante, puesto que si buscas en internet, la cantidad de artistas que están en el Club de los 27 es bastante grande, y todos ellos concuerdan con esa misma edad, los 27 años. Incluso hay personas que dicen que esa es la edad en la que las estrellas del rock deben irse. ¿Tú qué crees que sea? ¿Qué crees que se trate? ¿Otra coincidencia bastante grande? ¿O qué? ¿Tú qué opinas? La maldición de Tutankamón es una de las maldiciones más sonadas en la historia de la humanidad, y también se trata de una de las más interesantes. Y en general todo comienza en 1922 con el arqueólogo Howard Carter, cuando descubrió la tumba perteneciente al faraón Tutankamón. En pocos meses, muchas personas vinculadas a la excavación murieron en circunstancias misteriosas, enfermedades, envenenamientos, asesinatos y hasta suicidios. Literalmente una gran cantidad de coincidencias estrechamente vinculadas con la excavación de la tumba antes dicha. Yo pensaría que sí existe algo raro con este tema, ya que es una gran casualidad que los involucrados murieran de formas tan extrañas y casi que en secuencia tras haber usurpado la tumba del faraón. ¿O tú qué opinas? Un hombre que fue asesinado hace más de 5000 años tiene una peculiar historia detrás que llega a ser bastante sorprendente. Básicamente su historia nos cuenta que murió cuando una flecha perforó su pulmón izquierdo de forma misteriosa, dejando suficientes pruebas para confirmar que Otzi, la momia de la que estamos hablando, murió en el 3255 a.C. y tenía aproximadamente 46 años de edad y atravesaba los Alpes entre lo que hoy es Austria e Italia. Y la maldición que rodea a esta momia es de lo más interesante, ya que 7 personas relacionadas con el descubrimiento de la momia natural han muerto en formas muy extrañas, entre ellos el descubridor Helmut Simon y el analista de la morgue Konrad Spindler.
En total, 7 personas relacionadas con el cadáver de la Edad de Piedra, hallado casi intacto en los Alpes, han muerto desde su descubrimiento en 1991. La última víctima, el biólogo molecular Tom Loy, falleció a principios de noviembre en Australia, y las versiones sobre la presunta maldición se dispararon porque la autopsia no pudo precisar si había fallecido por causas naturales o no. Desde su hallazgo, Otzi desató revuelo, ya que su cuerpo tiene más de 5300 años de antigüedad y junto a él se encontraron ropa, zapatos e instrumentos de la Edad de Piedra. Este hombre es tan importante ya que es el hombre más antiguo y mejor conservado de la historia, gracias al hielo que lo protegió durante milenios. Y lo interesante es que este fue descubierto accidentalmente por una pareja alemana, los Simon, que paseaban por las montañas Otzal en la frontera entre Australia e Italia, y de ahí viene su nombre, Otzi Otzal. La creencia de la maldición comenzó en 1992, cuando 3 austriacos que tuvieron contacto con Otzi murieron trágicamente. El primero fue el forense Rainer Henn, de 64 años, quien recogió el cadáver y lo introdujo en una bolsa plástica para su traslado. Henn pereció cuando se dirigía a dictar una conferencia sobre sus descubrimientos sobre el hombre de hielo, ya que su automóvil chocó de frente con otro vehículo. El siguiente en morir fue el montañista Kurt Fritz, quien guió a Henn por los Alpes para rescatar el cuerpo. Fritz, de 52 años, fue una de las primeras personas en contemplar el cadáver, y este falleció pocas semanas después en una avalancha. Y lo extraño del caso es que él era un escalador experimentado y reconocido. La tercera muerte fue el periodista Rainer Holz, de 47 años, quien filmó la extracción del hombre de hielo en los Alpes y murió meses más tarde a causa de un tumor cerebral. Fueron tantas víctimas que claro que las personas las relacionarían rápidamente con una maldición que se hacía presente en todos aquellos que estuvieran involucrados con el hombre de hielo. Así que desde tu punto de vista, ¿qué te parece? La maldición de la momia Ramsés II es una leyenda o creencia popular que ha surgido en torno al famoso faraón egipcio Ramsés II, quien reinó el antiguo Egipto durante el periodo del Imperio Nuevo, aproximadamente entre 1279 y 1213 a.C., y según la leyenda, perturbar la tumba de Ramsés II, o cualquier otra acción que lo deshonre o moleste, provocaría una maldición que traería desgracias y desventuras a quienes lo hicieran. Esta idea se popularizó en gran medida gracias a la cultura popular, como en el cine y la literatura. La noción de la maldición se intensificó con el descubrimiento y la posterior exhibición de la momia Ramsés II en el Museo del Cairo a principios del siglo XX. Y se dice que algunas personas involucradas en el descubrimiento, transporte o estudio de la momia experimentaron tragedias o infortunios poco después, convirtiéndola en una de las maldiciones más temidas del planeta. En definitiva, la momia Ramsés es una leyenda o mito popular, pero no hay evidencia sustancial que pueda respaldar su existencia histórica. Así que, ¿tú qué opinas? Como conclusión me queda comentar que realmente este tipo de historias y creencias son mera especulación, y ya es decisión de cada quien si elige creer en ellas o no. Pero sin duda es muy interesante conocer más a fondo alguna de estas historias que tanto llaman la atención. Así que bueno, persona del futuro, cuídate y bye.